Hare Krishna, bienvenidos. Continuamos con el capítulo 14, texto número 2. Hoy, martes 4 de diciembre. Ojalá de diciembre. Martes 4. No se asusten, que fui yo quien me equivoqué. Martes 4 de enero. Y vamos a continuar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso dice así: Vyatita katichinmasas tadanaya tatorjunam tadarsha gora rupani nimitani kurudvaham. Bueno, vamos a ver esta palabra que aparece aquí. Masa, o sí, masa. Prabhupada la traduce como meses. Interesante la relación que hay entre, al menos fonéticamente hablando, de estas palabras, masa y meses en español. Ustedes recordarán tal vez que, o lo habrán notado, que en algunas ocasiones el mes de Damodar, por ejemplo, que, bueno, nosotros más bien, dentro de la tradición, las diferentes tradiciones Vaishnavas, nosotros pertenecemos a una de ellas, y hay muchas, o hay varias. En esas tradiciones, al menos en la nuestra, acostumbramos a llamar el mes de Kartika, que es su nombre más oficial, lo llamamos el mes de Damodar, ¿no? Porque es el mes en el cual se recuerda durante todo el mes el incidente de Krishna que termina siendo amarrado por su mamá. Y entonces, a veces se le llama a ese mes de Kartika Damodar Masa, o el mes de Damodar. Y es esta misma palabra que encontramos aquí, masa. Supongo que habrá una pronunciación más apropiada que la que yo estoy usando. Masa, simplemente masa. Posiblemente haya una mejor pronunciación. Hasta ahí no llega hasta ahí llega mi conocimiento escaso del sánscrito. También tenemos Chaturmasya, ustedes recuerdan. Chaturmasya, que hace referencia a los 4 meses que vienen juntos, ¿no? Que vamos a decir, en aquella sociedad de la cual nos hablan estos libros, estamos estudiando estos libros clásicos, o este libro clásico que es el Bhagavatam, forma parte de esa literatura clásica, y ahí se nos informa de Chaturmasya, como en aquel tiempo se observaba. Hoy también era observado por los renunciantes el mes o estos 4 meses, que juntos se les llama Chaturmasya, para realizar algunas austeridades, y también en esos 4 meses era la época con mayor presencia de lluvia. Así que los renunciantes durante esos 4 meses, en vez de seguir viajando, que era la costumbre, que era una de sus actividades centrales de esos renunciantes, viajar de un lugar de peregrinaje a otro, entonces ellos se quedaban en un solo sitio, resguardándose de la lluvia. Podemos imaginar, ¿no?, que en aquella sociedad en donde no había asfalto, se volvía difícil transitar los senderos, los caminos llenos de agua y lodo, y lavar la ropa en el camino, como era lo que hacían los renunciantes. Se movían de un lugar a otro y en algún río lavaban su ropa y continuaban, cosa que durante la época de Chaturmasya no era posible, o al menos era más difícil. Por lo tanto, ellos utilizaban ese tiempo de que había mucha lluvia afuera para centrarse en un solo lugar. Se reunían muchos de ellos en grupos, y a veces esos sabios itinerantes pasaban la época de Chaturmasya en un pueblito, en un poblado,
y las personas de aquel lugar se aprovechaban de que estamos en Chaturmasya, estamos en la época de lluvia, entonces se aprovechaban de la presencia de los sabios, no de mala manera, claro, sino de buena manera, en el sentido de aprovechaban ese tiempo para ofrecer más servicio, más, ganarse las bendiciones de los buenos deseos de aquellos sabios, ayudándoles a esos sabios en sus necesidades cotidianas, ¿no? Como lavar su ropa, como cocinar para ellos, y de esa manera los pobladores de este lugar en particular se beneficiaban. Y, por su parte, los sabios, los renunciantes, que recibían ese servicio, sabiendo bien que recibiendo ese servicio o esos servicios pequeños, muy, sí, pequeños, y claro, todos los renunciantes tenían la suficiente edad para saberse valer por sí mismos, sabían cómo lavar su ropa, cómo cocinar sus alimentos, cómo hacer sus cosas. En realidad, por eso eran renunciantes, porque sabían cómo depender de sí mismos, ¿no? Y no necesitaban la ayuda de otras personas para ese tipo de cosas. Pero ellos sabían que el permitir que estas personas de esta ciudad, de este pueblo, hagan ese servicio para nosotros, les ayuda en su avance espiritual, ¿no? Por lo tanto, una dinámica social, un esquema que em, em, fomentaba y acrecentaba la comprensión espiritual de todos. Entonces los sabios, para, para proteger su propia meditación, su propia conciencia, ellos, mientras se quedaban en ese lugar recibiendo servicio de tantas personas, entonces entraban en un modo, así como el teléfono está, podemos ponerlo en modo avión, en modo vibración. Los sabios entraban en modo austeridad, más austeridad que la de costumbre, porque cuando la persona está en modo austeridad, entonces se vuelve más fácil controlar su mente. ¿Qué sucedía con ellos? Mientras estaban en esas ciudades, comían menos, algunos no comían, de hecho, comían solo un poco, se dejaban la barba, el cabello, de tal manera que eso también funcionaba en un sentido práctico eh, para la misma dinámica social, porque ellos terminaban siendo, si es que lo eran, si es que su apariencia física era atractiva, ya ahora con su descuido de su propio cuerpo, como digo, la barba y cabello largo, se volvían al menos en un sentido menos atractivos en el caso de, de que por el contacto constante de ellos con las damas del lugar pudiera surgir una atracción. Eso también era un elemento que estaba presente también, ya que cuando hablo de que ellos estaban en estas ciudades o estos poblados recibiendo servicios, generalmente quienes ofrecían esos servicios eran las damas, las amas de casa, ¿no? Amas de casa, porque generalmente los hombres continuaban con sus labores de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían menos tiempo para ofrecer estos servicios a los renunciantes. Así que eh, era algo, eh, ese esquema era el que funcionaba de acuerdo con las escrituras. Eh, en los meses de Chaturmasya, todo esto lo he contado porque Chaturmasya es el nombre de esa época. Algunos devotos observan en ciertos votos, observan ciertas y realizan ciertas actividades especiales en en los meses de Chaturmasya, en ese periodo, eh, para el progreso espiritual. Así que lo mencionaba porque aquí se hace referencia a este masa. Vamos entonces a la traducción. Pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Maharaj Yudhishthira comenzó a observar ciertos presagios poco propicios que eran de por sí alarmantes. Como dijimos, Arjuna fue enviado por Yudhishthira para ver si Krishna tenía otro plan para ellos, qué más había que hacer. Él, al darse cuenta de que Arjuna no regresaba por un lado, y por otro lado comenzó a ver ciertos
presagios poco propicios. Tenemos este calificativo con sustantivo poco usados en español cotidiano, ¿no? Por un lado tenemos los presagios y por otro lado lo poco propicio o lo muy propicio que puede ser una cosa, en este caso los presagios. Y como vamos a ver en textos posteriores, esos presagios poco propicios, pues esto también suena como, recuerdan que hace unos días hablé de la aliteración que era una forma, como ciertos adornos literarios en la construcción de un texto, que pueden hacerlo más estético. Y estas dos palabras, o al menos como están escritas, es una aliteración. Presagios poco propicios. Bueno, Yudhishthira entonces comenzó a ver estas, unas, ¿cómo puedo decir? Actividades, como lo vamos a seguir viendo en los otros versos, pero esos presagios poco propicios que menciona el verso eran desórdenes. Prabhupada también menciona algo en el significado, eran anomalías en el ambiente, anomalías tanto como vamos a ver en próximos textos, anomalías tanto en la flora y en la fauna, en todo su ambiente en general, en la sociedad también, en los intercambios personales, interpersonales. Habían anomalías que eran nuevas, podemos decirlo en un sentido. Por esa razón se habla de poco propicios, porque el hecho de que se presentaran esas anomalías rompían la armonía de la vida, podemos decir, de la convivencia. Bueno, vamos al significado. El Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es ad infinitum o ad infinitum, más poderoso que el muy poderoso sol del que tenemos experiencia. En el período que abarca una de sus respiraciones, Él crea y aniquila millones y billones de soles. En el mundo material se considera que el sol es la fuente de toda la productividad y de la energía material, y solo gracias a él podemos obtener las cosas que necesitamos en la vida. Voy a detenerme aquí un momento, ya que Prabhupada está diciendo esto. El período que abarca una de las respiraciones de Krishna crea y aniquila millones y billones de soles, ese mismo Krishna. Puedo mencionar que en el mismo Srimad Bhagavatam, hacia el tercer canto, vamos a encontrar la descripción de una de las porciones. Aquí se presenta una de las porciones del Bhagavatam que habla de manera literal acerca de la construcción y de la constitución universal, cómo está distribuido y diseñado el universo. En el quinto canto aparece nuevamente otra sección, más información acerca de ese tema. Y ahí se describe con mucho detalle. El Bhagavatam es bastante cierta información, tanto de carácter cosmológico como de carácter teológico. Información que el Bhagavatam comparte es muy precisa y en un sentido es muy osado el Bhagavatam a afirmar que sí, el universo se creó así, así y así, de esta manera. Y se describe, como digo en el tercer canto, la forma en la que el universo se fue desplegando poco a poco hasta llegar a tener la forma que hoy por hoy conocemos, la noción que hoy tenemos del universo, con planetas flotando por diferentes lugares, el sol, la luna, las estrellas, el firmamento en general. El Bhagavatam describe cómo ustedes pueden imaginar, no sé si algunos de ustedes conozcan o hayan recibido esa información. El Bhagavatam describe cómo el cuerpo mismo de Krishna nos regala una descripción partiendo desde el cuerpo de Krishna, de la persona de Krishna,
y cómo se van desplegando, cómo se van presentando una serie de eventos hasta que son algunas del cuerpo de Krishna, emanan algunas otras personas que son consideradas también la suprema o la personalidad de Dios. Estas otras personas que emanan de Krishna, comenzando con Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva. Y el Bhagavatam describe, como digo, muy detalladamente esto, hasta aparecer una persona llamada Vishnu, que también sigue siendo considerada la personalidad de Dios, por ser unas expansiones directas de Krishna. Y de ese Vishnu, el Bhagavatam relata cómo como digo, se desencadenan una serie de eventos, ya en este caso relacionados directamente con la creación de los universos, cómo se crea el conjunto llamado los multiversos. El Bhagavatam sabemos que hace un poco más de 5.000 años que está documentada esa información, y el Bhagavatam presenta ya esa descripción. Ni siquiera es una teoría, el Bhagavatam lo presenta como la realidad universal. Y hay una cantidad tan grande, casi ilimitada de universos, el Bhagavatam describe, y cada universo tiene un diseño propio, un diseño, claro que cada uno sigue en ciertos patrones, pero cada universo es individual, y la forma en la que cada universo como digo, se genera está escrita allí. Por lo tanto, aquí en este texto que Prabhupada acaba de mencionar, la forma en la que él lo articula es que en el periodo que abarca una de sus respiraciones, él crea y aniquila millones y millones de soles. Esa afirmación corresponde directamente con la descripción del Bhagavatam acerca de la creación del universo. Lo que quiero decir es que Prabhupada no solamente dice que él respira y los soles se acaban, no solamente por adornar este texto que Prabhupada está diciendo eso, sino que está siendo fiel completamente a la descripción del Bhagavatam, de ese Vishnu, el tema de Vishnu y la creación del universo es interesante, y no vamos a adentrar suficiente en este tema. Posiblemente a algunas personas, algunos de ustedes, les resulte interesante este tema y quisieran saber más. Si es el caso, lamentablemente hoy no hablaremos más de ello. Solo diremos que el Bhagavatam describe que Vishnu se recuesta en el océano causal, un océano, de acuerdo con las escrituras, que es de naturaleza espiritual. Y Vishnu se recuesta allí, y cada vez que él inhala y exhala, están ocurriendo la creación y aniquilación de todos los universos. Y en cada respiración, en cada exhalación de Vishnu, de todos los poros de su cuerpo, de cada poro surge un universo como una pequeña burbujita. Bueno, al fin de cuentas no es tan pequeña, porque cada burbujita es un universo. Así que él exhala y millones de universos emanan de los poros de su cuerpo, y cuando él inhala, esos universos son retraídos y absorbidos nuevamente por Vishnu. Y es por esa razón que Prabhupada describe que cada vez que él respira, aniquila millones y billones, él dice, ya que en cada universo hay soles. Eso quiere decir que mientras él respira, como él aquí está diciendo, crea y aniquila millones y billones de soles. Así que esta es una glorificación, podemos decir, es una alabanza, usando un lenguaje también más cristiano. Esta es una alabanza, una glorificación del Señor Supremo, pero no está movida únicamente por el sentimentalismo. No es el caso de Prabhupada, no es que él hace este tipo de afirmaciones, por lo menos en este caso. No solamente él está intentando decir qué tan grande es Dios, imaginando una alegoría, imaginaria. No está presentando una alegoría imaginaria, sino realmente, de acuerdo con el Bhagavatam, realmente él está glorificando, alabando la grandeza de Dios, partiendo de un hecho real. Y es un hecho presentado en el Bhagavatam.
y no es, como digo, solamente una alabanza em, em, imaginaria, una alabanza construida partiendo del sentimentalismo y de la imaginación de Prabhupada en este caso. Seguimos leyendo. En el mundo material se considera que el sol es la fuente de toda la productividad y la energía material, y solo gracias a él podemos obtener las cosas que necesitamos de la vida. Así pues, durante la estadía personal del Señor en la tierra, todos los enseres necesarios para nuestra paz y prosperidad, especialmente la religión y el conocimiento, se exhibieron a plenitud por la presencia de Él, tal como en presencia del radiante sol hay un flujo total de luz. Maharaj Yudhishthira observó algunas discrepancias en su reino y a raíz de ello comenzó a sentirse muy preocupado por Arjuna, que estaba ausente desde hacía mucho. Y además no había noticias de cómo estaba todo en Dwaraka. Él se imaginó que había ocurrido la desaparición del Señor Krishna, pues de lo contrario, no habría habido ninguna posibilidad de presagios alarmantes. Vamos a ver, Prabhupada aquí un poco atrás dice algo también interesante. Aquí está. Esta analogía, ustedes sabrán que en en el estudio académico sistemático, cuando se hace un estudio académico y sistemático de los libros de Prabhupada, es un sistema conocido como Bhakti Shastri, el sistema de Bhakti Shastri, que es eso estudiado y enseñado con una metodología en particular. Una de ese método de estudio abarca y también incluye que el estudiante pueda aprender a, por un lado, reconocer en la obra de Prabhupada, identificar todas aquellas ocasiones en donde Prabhupada utiliza el recurso didáctico conocido como las analogías, ¿no? Como aquí aparece una analogía. Y una de las razones por las cuales se entrena al estudiante a que reconozca las analogías utilizadas por Prabhupada, porque son muy útiles al momento de, por un lado, comprender un punto en particular, generalmente un punto filosófico intrincado, lo vuelve más fácil el utilizar este recurso de la analogía, y al mismo tiempo le permite al estudiante acceder a una herramienta que le permita transmitir esa misma idea de manera simple a otra persona. Y Prabhupada usa mucho y recurre tanto a las analogías, y aquí figura una de ellas. Es muy interesante cómo Prabhupada la presenta. Así pues, durante la estadía personal del Señor en la tierra, todos los enseres necesarios para nuestra paz y prosperidad, especialmente la religión y el conocimiento, se exhibieron a plenitud por la presencia de Él. Tal como en presencia del radiante sol hay un flujo total de luz. Y dentro de la misma analogía encontramos, si la analogía ya en sí es interesante, podemos imaginarnos, ¿no? Alguien que se posiciona frente al sol, va a recibir cualquier cantidad, la cantidad de luz y calor que la persona va a recibir va a depender de la persona. El sol, vamos a decir que respeta, en un sentido, respeta cuánta cantidad de luz y sol y de calor la persona quiere recibir. Lo respeta en el sentido de que ella va a decidir si ponerse en presencia del sol o no. Y mismo cuando la persona decida no estar en presencia del sol, aún así el radiante sol, como aquí Prabhupada el calificativo que él usa, el radiante sol incansablemente va a continuar, a pesar de que yo me niegue a estar en presencia del sol, incansablemente el sol va a estar irradiando su luz y calor, a pesar de mi negativa
a ponerme frente a Él. Y va a estar esperando, claro, el sol en ese sentido no está esperando a que cada persona tome los rayos, la luz y el calor, ¿no? Porque Él sigue haciendo su trabajo, ¿no? Pero siguiendo la alegoría, eh, el sol no se cansa y no se enoja con nosotros, no se enoja con el individuo si él quiere estar en su casa todo el día y no aprovechar la vitamina E. Eh, el sol continúa con lo suyo, ¿no? Y similarmente Krishna, ilimitadamente, como Prabhupada utilizó este, ¿cómo se llama? Ustedes vieron que al inicio del significado, Prabhupada utiliza como ese vocablo, esa locución que viene del latín. Vamos a ver. Ad infinitum. Krishna, de manera similar al sol, infinitamente está mm, em, irradiando su conocimiento, su bendición, su ananda en todas direcciones. Y únicamente hace falta que la persona decida ponerse en presencia de él. Y mientras la persona no decida ponerse en presencia de él, aún así Krishna continuará haciendo lo suyo, ¿no? Ilimitadamente e infinitamente irradiar calor y luz, como el caso del sol, pero Krishna irradiando ananda, felicidad, irradiando eternidad, irradiando plenitud, conocimiento y todo lo que un ser humano necesita para vivir. Principalmente, Prabhupada dijo aquí, señaló, conocimiento, ustedes van a ver, dijo religión y conocimiento. O sea, Krishna está dispuesto y siempre emanando incansablemente todo el conocimiento requerido, los datos y el conocimiento requerido para vincularme con Él, para llevar una vida feliz. Y el conocimiento también de cómo ejecutar la religión, cómo yo acoplar a mi realidad personal el conocimiento trascendental. Y Krishna está ilimitadamente irradiando ese conocimiento para que podamos servirnos de Él. Y así como el sol, que a pesar de que yo no salga a tomar los tan agradables rayos de la mañana y de la tarde del sol, aún así me sigo beneficiando del sol, a pesar de que, aunque cierre las ventanas y nunca salga, aún así todas las demás facilidades de la vida, la electricidad, la ropa que utilizo para vestirme, los alimentos, todo lo demás lo recibo gracias al sol, como Prabhupada lo dijo en el significado. Gracias a que otros están haciendo su contacto y están aprovechando el sol, a pesar de que yo me niegue a recibir al sol. Similarmente, en el caso de aquellas personas que se niegan de ponerse en presencia del radiante sol de Sri Krishna, de Dios, aún así todas las facilidades de su vida son recibidas gracias a que otras personas sí están haciendo su contacto con Dios, sí están poniéndose en presencia de Dios. Y a pesar de que hay aparentemente muchas personas que se niegan al contacto del radiante sol de Dios, a la presencia de Dios, aún así es en virtud de la existencia de Dios que la vida de aquellas personas, incluso que se declaren ateas, es gracias a los rayos refulgentes de la personalidad de Dios, que sus vidas se mantienen. Y hoy tampoco vamos a hablar más de ello, pero es un tema muy interesante para indagar también, para profundizar más en él. Cómo incluso aterrizando ya y desplazándonos al campo, al campo de estudio sociológico, político también, es interesante que en nuestro caso como estudiantes de una ciencia espiritual podamos indagar y reflexionar en cómo es eso de que Dios, la presencia de Dios está beneficiando al planeta. Cómo poder, como digo, es un tema interesante. Cómo lograríamos nosotros como la palabra, el adjetivo que hoy se utiliza, como creyentes, nosotros entraríamos en la categoría de seres humanos creyentes, ¿no? Practicantes también, no solo creyentes. ¿Cómo haríamos nosotros para argumentar el hecho de que Dios mantiene la sociedad, incluso aquellos que son ateos? Eso sería un tema repito, muy interesante para dialogarlo y que esa afirmación no se quede solamente en una afirmación dogmática. Afirmamos eso solamente por sentimentalismo. ¿Cómo nosotros
comprendemos el hecho, y hay maneras de hacerlo? ¿Cómo argumentamos el hecho de que Dios, la existencia de Dios, es la que mantiene andando la sociedad, es la que mantiene en marcha la sociedad? Y se puede hacer eso, y vale la pena hacerlo para, como Prabhupada buscaba, que estudiemos su libro desde diferentes puntos de vista, él decía, y así nos aseguramos de no solamente memorizar una doctrina y abrazar una doctrina, y ya soy creyente, sino que podamos también tener una visión más amplia y en un sentido también práctica de la vida. Muy bien, vamos a detenernos por aquí. Amrita Ganga, ella es Luisa Cofre, dice desde Coyhaique, en Chile. Sí, las analogías que nos presenta Prabhupada son muy didácticas en el momento de comunicarlas a otros. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Prabhupada en muchas ocasiones, tal como un buen filósofo, Prabhupada utiliza en tantas ocasiones analogías tan puntuales y tan certeras que facilitan y facilitan y aceleran que uno pueda captar más rápido el punto. Y naturalmente, las analogías son eso, son analogías, son, son dos temas diferentes que tienen algo en común y sirven para yo comprendiendo este tema del cual tengo más cercanía, con el cual tengo más cercanía, entonces voy a poder captar un poco el otro tema que me está haciendo intrincado. Y las analogías generalmente, por ser analogías, describen o comparan cierta realidad, la realidad A con la realidad B, para darnos esa visión de la realidad B, pero tampoco son, eh, en la mayoría de los casos, las analogías siempre se quedan de camino, nos regalan, y más específicamente hablando en asuntos espirituales acerca de Krishna, generalmente se quedan de camino para captar a plenitud el, el, el concepto, eh, el concepto espiritual que se está queriendo expresar. Y hay analogías que, como decimos, Prabhupada, en algunas de ellas con analogías muy simples, logra encontrar la mayor cantidad de puntos en común entre el conjunto A, el asunto A con el asunto B. Sin embargo, en todos los casos, nos permiten captar con mayor profundidad los conceptos y las realidades del mundo real, que es el mundo espiritual. Muy bien, ahora sí, terminamos. Saludos a todos y nos vemos mañana. Hare Krishna.